Hello. Sí, sí, ya está la grabación. Ya ven. Listo, ya entonces damos inicio a la grabación. Listo, muy bien. Entonces ahorita sí, continuemos con nuestro tema. Acabamos de hacer un ejercicio práctico sencillo, pero muy enriquecedor, que nos permite a nosotros ir pensando. Sí, nuestra tarea como especialistas en alta gerencia nos implica estar pensando mucho, ¿sí? Tendremos que estar siempre en la dinámica de cómo ir mejorando basados en los datos que nosotros estamos adquiriendo, basados en información que tenemos a la mano. Listo, entonces hemos hecho un primer ejemplo en el cual analizamos tiquetes de una caja registradora y vemos que toda esta información proporcionada por los tiquetes pues nos permite tomar ciertas decisiones. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con nuestra temática y veamos entonces em, qué identificamos nosotros con este ejemplo número uno. Identificamos una cantidad de información donde veíamos turnos, pedidos, ventas, formas de pago, horarios, cantidad de cajeros que podemos necesitar, estrategias, capacidades de negociación para las comisiones de tarjetas de débito y de las comisiones de las tarjetas de crédito, mirar, ajustar de pronto precios de productos. Vemos una cantidad de elementos que nos permiten ir tomando decisiones. Miren, algo bien importante, nosotros podemos tomar decisiones y si tenemos que ajustarlas, pues las ajustamos. ¿Listo? No nos podemos ceñir a que decisión tomada no se puede modificar. No. Recordemos que nosotros estamos en unos entornos que son volátiles, en unos entornos que siempre generan incertidumbre, que son unos entornos que son cambiantes, ¿sí? Entonces, todo este tipo de entornos nos demandan que si tenemos que hacer modificaciones a decisiones que ya hayamos tomado, pues las tendremos que hacer. Sí, ya no tendremos que mantener la rigidez de muchas organizaciones de la antigüedad, que si se tomaba una decisión, entonces ya esa decisión tenía que prevalecer en el tiempo, porque los dueños o porque los mandos medios tomaban decían algo, así tenía que ser y ya no se podía volver a modificar. No, la gerencia actual nos implica a nosotros estar en la capacidad de hacer ajustes y si esos ajustes tienen que ser continuos y permanentes, pues tendremos que enseñarnos todos al cambio constante y permanente. Eso hace parte de la cultura de las organizaciones y de las renovaciones que se generan al interior de cada entidad. Entonces, hoy en día, lo que cambia constantemente, eso ya es casi que a perpetuidad. Nosotros tendremos que adaptarnos fácilmente a los cambios. Ya no podemos ser rígidos ay, no, ¿cómo así? Volvió a cambiar este elemento, volvió a cambiar este proceso, volvió a cambiar esta actividad, volvieron a hacer ajustes en documentos, volvieron a hacer ajustes en sistemas de información, volvieron a hacer actualizaciones de no sé qué. Sí, todos los días van a seguir los cambios. ¿Por qué? Porque ya estamos en una sociedad líquida. ¿Sí? Y esa sociedad líquida implica pues que todos los días hay cambios constantes y permanentes. ¿Sí? Frente a esto les invito a que consulten mucho acerca de la temática o el tema denominado entornos VICA. ¿Sí? Aquí les voy a apuntar eh, para que ustedes lo consulten. No es tarea, no es un trabajo que ustedes tengan que hacer frente a esto, ¿no? Pero sí les invito a que estén consultando mucho acerca de los entornos. ¿Listo? Que esto les proporciona también algunos elementos que a ustedes les va a servir mucho y que podrán ir adaptando en las entidades. Listo, entonces, eh, hoy en día todo cambia constantemente y tenemos que estar en esa capacidad y nosotros tenemos que ser agentes generadores de cambio. Listo, no podemos quedarnos en que sí, hay cosas que obviamente pues todo cambio nos genera un traumatismo. Sí, mientras nos adaptamos a los nuevos cambios, a las nuevas cosas. Y es más, cuando ya estamos terminando de adaptarnos, vuelven y cambian.
¿sí? Entonces tenemos que estar siempre con mentalidad abierta y ser generadores de cambio. ¿Listo? Generadores de cambio implica diseñar nuevos elementos, nuevas herramientas, pero también comprender los efectos del cambio, ¿sí? No todos asimilamos el cambio de la misma manera. A unos nos da muy duro, a otros no tan duro. Entonces, seamos agentes generadores de cambio, pero también tengamos la capacidad de comprender y facilitar los procesos de cambio y de aprendizaje en las organizaciones. ¿Listo? Muy bien. A propósito del ejemplo, sí, a propósito de este ejemplo que estamos desarrollando, entonces, con base en estas facturas o tickets de venta que hemos analizado y que hemos dado un brochazo de manera general a todos estos datos que aparecían allí, pregunto, ¿quiénes necesitan inteligencia de negocios o para quiénes se, se requiere esta información que vimos de etiquetes de venta? ¿Quiénes podrían ser usuarios de esta información? Cuéntenme a ver. Profe, la gerencia de ventas. Gerencia de ventas. Listo. Una. Profe, pues las entidades, empresas que no lleguen a su meta propuesta, ¿no? Entonces, gerencia de ventas. De ventas. Entidades que no lleguen a la meta propuesta. Sí. Listo. Profe, la alta dirección. Que no alcanzan metas. Alta dirección. Sí, ¿quién más? Les voy a ir ayudando por acá por los laditos. Entonces ya tenemos gerencias de ventas. También podríamos. El almacén, recursos físicos que manejan tantos inventarios de bienes, inmuebles. Listo. El Recursos mismo, humanos también, profe. el mismo control interno que se encarga de hacer seguimiento. Interno. ¿Quién más me dijo? La compañera también me mencionó algo por allá. El departamento de recursos humanos, profe. Ah, recursos humanos. Listo. Miremos que básicamente esta información le va a servir muchísimo a aquellas Profe, personas, sí, profe, igual pensaría que es transversal, entonces pues todos, cuando hablamos de datos, todos tenemos que ver con ese tema. Son procesos transversales. sí, señor. Por eso básicamente nos vamos a centrar en quiénes, en aquellos que tengan la capacidad de tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, claro, los de recursos humanos, los de control interno, los de recursos físicos, los de almacén, los de inventarios, de la alta dirección, los de la gerencia de ventas, todos aquellos que tengan la capacidad de tomar decisiones van a ser los que necesitan, van a ser quienes necesitan inteligencia de negocios, ¿sí? Business Intelligence serían todos los que estén en una capacidad de tomar decisiones. Obviamente no quiere decir que, pues, que solamente hagan uso, pues, estas personas, ¿no? Porque dentro de quienes toman decisiones, pues hay un equipo, ¿sí? Hay un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, pues, va a proporcionar muchas ideas, ¿sí? Hay equipos de trabajo, ahí están los asesores, ¿sí? Entonces, todos aquellos hacen uso de inteligencia de negocios. ¿Listo? Ustedes van a hacer uso de la inteligencia de negocios ahora que están terminando ya una especialización en alta gerencia. Antes de darle la palabra a Fabián. Claro, profe, es indispensable. Es indispensable, lo necesitamos. De verdad que tendremos que irlo aplicando siempre, enseñarnos a que tomemos siempre decisiones debidamente informados. Fabián nos va a comentar algo. O se le quedó la mano levantada.
Parece que fue que se le quedó la manito ahí levantada. Listo, muy bien. Entonces, veamos los beneficios de tener Business Intelligence en las organizaciones. Sí, vamos a proyectarlos acá. Yo corro esta ventanita. Miremos. Miremos por aquí. Profe, pena, Sí. Fabián me va a escribir por el interno y dice que es que tiene inconvenientes, entonces que está ingresando por el celular porque tiene problemas con la red. Ah, bueno. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, preguntémosle a Jairo Andrés. Jairo Andrés, buenos días. ¿Cómo amanecieron todos? Bien, gracias a Dios, Jairo Andrés. Jairo Andrés, ¿nos Ah, puede bueno, colaborar con la lecturita donde dice beneficios tangibles, por favor? sí, señor, claro. Bueno, Listo. reducción de costes, generación de ingresos, reducción de tiempos para las distintas necesidades, para las distintas actividades de negocio. Listo, ¿Solamente muchas ese? gracias. Sí, solamente ese. Entonces veamos. Ah, bueno, pues, De los beneficios de la inteligencia de negocios, entonces podemos tener beneficios tangibles, beneficios intangibles y podemos tener beneficios de carácter estratégico. Dentro de los beneficios tangibles, pues van a estar todos aquellos que nos van a implicar reducción de costos, ¿sí? Todos aquellos que nos afecten los ingresos, todos aquellos que nos afecten, por decir algo, todo lo que tiene que ver con disminuciones de tiempos. Sí, les voy a poner acá como una especie de ejemplos para que identifiquemos claramente los beneficios tangibles. Aquí, beneficios tangibles del Business Intelligence. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de generación de ingresos, ¿qué podríamos nosotros mencionar? Por ejemplo, uno de estos beneficios, podríamos hablar de reducir, ¿cierto? Reducir las tasas, por ejemplo, de disminución de clientes. Reducir las tasas, o más bien, sí, por aquí, reducir las tasas, eso llamémoslo de abandono de los clientes. Ese es un beneficio tangible que nosotros podemos obtener si aplicamos estas técnicas del Business Intelligence. También que podremos ver de manera tangible desde el punto de vista de ingresos, pues que podemos aumentarlos. Entonces podemos aumentar ingresos. También que podemos hacer, pues otro beneficio nos puede aumentar la rentabilidad, ¿qué rentabilidad? Porque obviamente pues vamos a tener, por ejemplo, porque vamos a tener la información pues detallada de todo lo que corresponda a productos, clientes, proveedores, entre otros. Ese va a ser otro de los beneficios desde el punto de vista de lo que son los ingresos. También podríamos ver que si nosotros hacemos un buen uso del Business Intelligence, pues nosotros podremos hacer crecer nuestra participación en el mercado. Hacer crecer participación en el mercado. También nos puede inclusive servir hasta para reducir, por ejemplo, reducir tiempos de lanzamiento de un producto, coloquémosle aquí de nuevos. Profe, y hasta para reducir costos en todos los procesos que se tengan. Claro, claro que sí. Entonces vamos a poder reducir costos. También nos va a servir, por ejemplo, para analizar las relaciones compra y venta, ¿sí? Miren que tenemos toda una cantidad de beneficios que nos proporciona
el Business Intelligence. También podríamos, por ejemplo, conocer cuáles son, por ejemplo, las características demográficas de la zona en la cual nosotros tenemos influencia. Coloquemos aquí características demográficas. Zona en la cual estamos. Todo esto nosotros lo podemos ir adquiriendo a través de lo que es el Business Intelligence. Miren que nosotros, al facilitar la adopción de cambios en la estrategia, pues podemos proveer, por ejemplo, información adicional sobre trabajadores, clientes, proveedores, inclusive podemos hasta acá, coloquémosle acá, medir, por ejemplo, la efectividad que tienen las campañas que nosotros hacemos, ¿sí? Las campañas publicitarias. Entonces podemos llegar a medir la efectividad de las campañas publicitarias. Adicionalmente podemos identificar, ¿sí? Por ejemplo aquí podemos identificar cuáles clientes son más rentables. Identificar clientes más rentables para la organización. Tenemos muchas ventajas desde el punto de vista tangible. Nosotros inclusive podemos, a través de esto, podemos asignar, por ejemplo, o reasignar el personal a los procesos los internos. Miren, nosotros a través de este Business Intelligence podemos identificar cuáles son los clientes que queremos y también los clientes que no queremos. Podemos identificar cuáles clientes, ahorita que estamos mirando de clientes más rentables para la organización, hay unos clientes que nos cuesta más tenerlos que otros. Entonces, todo este tipo de información nosotros la tenemos gracias al Business Intelligence. Sí, nosotros también, otro de los beneficios que podemos obtener es, por ejemplo, la disminución. Así como podemos reducir costos, pues también podemos reducir todos los gastos. Podemos hacer un análisis mucho más serio, ¿sí? Podemos eliminar, en cierta medida, eliminar las deficiencias que tengamos, o más bien las ineficiencias. Podemos inclusive tomar alternativas de control, por ejemplo, para disminuir por ejemplo, las pérdidas que se generan por fraudes, ¿sí? Entonces, podemos obtener o adquirir algunos mecanismos que nos permita controlar o que nos conlleve a establecer mecanismos para disminuir pérdidas por fraudes, ¿sí? Podemos inclusive disminuir, por ejemplo, aquellos créditos que sean incobrables. Incobrables, pongámoslo así. ¿Listo? Entonces vemos que hay una cantidad de cosas que nos permiten a nosotros o que nos generan ciertos beneficios. Otra de las opciones que nosotros tenemos como beneficios tangibles, pues también podemos eliminar sobreproducciones. Ustedes han escuchado que anteriormente, las empresas de hace muchos años, no se guiaban por unos estudios muy precisos, y entonces lo que hacían era que producían y pensaban que todo lo que produjeran, pues eso se vendía. Resulta que no es así. Entonces, gracias al Business Intelligence, nosotros también podemos tomar acciones para evitar la sobreproducción. Listo, la idea es que se mantenga un mínimo nivel de inventarios, o que el nivel de inventarios que nosotros tenemos sea óptimo, ¿sí? Que cubra
básicamente nuestras necesidades de venta y las necesidades que tenemos de mantener cierto nivel en existencias. Importante también dentro de todas estas ventajas que nosotros podamos identificar cómo deben ser los suministros, o más bien los plazos para realizar los suministros. Entonces, todos los productos, ¿sí? Si estamos enfocados solamente en productos, tienen unos tiempos diferentes para el suministro, para el reabastecimiento. Entonces, si usted logra identificar perfectamente cuáles son esos tiempos, usted puede establecer una programación adecuada de tal manera que en ciertas fechas se reciban los elementos basados en los tiempos que manejan los proveedores y en los tiempos que usted tiene para hacer el pedido y los tiempos que tarda para las entregas. Entonces miren que todo esto, todo el Business Intelligence nos proporciona una cantidad de beneficios para nosotros. ¿Listo? Es importante mencionar también que con el Business Intelligence, pues nosotros vamos a poder obtener también unos beneficios de carácter intangible. Vamos a colocar aquí beneficios intangibles. Que hagamos también un librito. Guillermo, buenos días. Sí, profe, muy buenos días. ¿Cómo ha estado, Guillermo? Qué pena, es que se me va el audio, vuelve, pero bueno, ahí vamos. Ah, bueno, Guillermo, ¿usted nos podría leer la parte donde dice beneficios intangibles? Claro que sí, con mucho gusto. Listo, El hecho gracias. de que tengamos, gracias, beneficios intangibles, el hecho de que tengamos disponible la información para la toma de decisiones hará que más usuarios utilicen dicha información para tomar decisiones y mejorar nuestra posición competitiva. Sí, ahí ahí me quedó mal la palabra. Sí, pero bueno. Entonces, en base a eso, quería ahondar un poquito en el tema, pues allí vamos a ver un aumento en la transparencia organizativa y de responsabilidad. Podemos decir que el acceso puede ser mucho más rápido a los datos para tomar decisiones oportunas y podemos llegar a, digamos, a los productores de la oferta o a la mejora de respuesta de los clientes. Digamos, con esto se puede ahorrar tiempo y esfuerzo enorme en la entrada de los datos, ¿vale? Listo, Guillermo, muchísimas gracias, Guillermo. Efectivamente, dentro de todos los beneficios intangibles, entonces efectivamente vamos a tener una mayor transparencia de la información, menos riesgo en la calidad, mejora de respuesta a los clientes. Vamos a tener, por ejemplo, una capacidad de tener información mucho más actualizada. Actualizar información. Información actualizada. La idea es que podamos, pues al dar una mejora de respuesta a los clientes, pues que podamos optimizarla, ¿cierto? Optimizar la atención a clientes. Acá que pues gracias a que tendríamos mayores respuestas podemos aumentar la satisfacción de los clientes. Miremos que todo esto nos va a permitir a nosotros tener muchas ventajas desde el punto de vista competitivo. ¿Por qué? Porque podemos integrar. ¿Sí? Miren que fundamental que nosotros podamos hacer una integración de la información. Nosotros podemos tener muchas fuentes de información, pero lo más importante es lograr integrar
todo ese tipo de fuentes de información y consolidarla en una sola vía, ¿sí? De tal manera que tengamos información al instante, que podamos tener acceso a la globalidad de la información. Ustedes van a ser gerentes, ¿sí? Usted se le está formando en una especialización que se llama alta gerencia. Por lo tanto, ubíquense en el rol de gerente. Vamos a pasarnos al sector privado. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarnos en el sector privado. Sector privado. Usted es el gerente X de empresa X. ¿Listo? Entonces, usted como gerente, ¿qué información necesita? A ver, le preguntamos ya le preguntamos a Juan Felipe, a Guillermo, preguntémosle a Diana Patricia. Diana Patricia, usted como gerente de una empresa X en el sector privado, ¿usted qué información necesita para usted poder tomar decisiones? ¿Sobre qué temática, sobre qué necesita usted información? Hola, profe. Pues necesitaría información financiera, necesitaría la información del personal con el que voy a trabajar, o sea, en cuanto al talento humano, qué personal tengo, qué perfiles tengo. Obviamente necesito saber a qué me dedico, cuál es la actividad económica o qué es lo que vendo, qué es lo que ofrezco, qué servicios tengo. ¿Qué más necesitaría? Pues la infraestructura, con qué cuento, dónde estamos ubicados, tenemos varias sedes, tengo una sede, y cuál es, digamos, como el capital base o con qué vamos a, o con qué se sostiene la entidad, por decirlo así. No sé qué más, profe, en este momento se me viene a la cabeza que pueda necesitar para gerenciar, Listo. profe. Listo, muy bien, Diana, muchísimas gracias. Miremos una cantidad de elementos que necesitamos como gerentes. ¿Listo? Entonces, usted es gerente de empresa X, necesita información financiera, necesita información del talento humano, necesita conocer cuál es su negocio, coloquémosle aquí actividad económica y negocios, ¿sí? que se manejan, necesita información obviamente de sus productos y servicios, necesita saber cuál es su infraestructura y cuáles son los recursos y la financiación que obtiene la entidad. Entonces, toda esta información, usted como gerente, ¿usted la produce o hay otra gente que la produce para usted? Hay otra gente que la produce para nosotros. Listo, entonces como hay otra gente que produce la información para nosotros, entonces usted como gerente es el encargado ¿de qué? Pues de establecer los lineamientos para que le entreguen esa información. Listo, es decir, usted tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Que como usted es quien toma las decisiones, como usted es el encargado de determinar cuál es el rumbo, entonces usted necesita que todas estas personas no le presenten la información como ellos quieran, ¿sí? Usted es el encargado de establecer los lineamientos que usted requiere para la entrega de la información. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si usted va y dice, ay, mire, yo necesito como gerente, yo necesito la información financiera. Entonces el contador, ¿sí? O el gerente financiero, ¿sí? ¿Qué le va a hacer? Le va a entregar estados financieros y ya. Pero usted como gerente puede necesitar una información distinta. Usted le va a decir al de talento humano, necesito la información del talento humano. ¿El qué le puede entregar a usted? Le puede entregar el listado del personal, ¿sí? Pero no necesariamente usted lo que necesita es conocer el listado del personal. Usted puede necesitar perfiles, puede necesitar funciones, puede necesitar aún niveles de ausencias, ¿sí? Puede necesitar información de sus productos y servicios. Si usted solicita información sin lineamientos claros, entonces usted dice, ah, mire, yo necesito un informe sobre los productos y los servicios que ofrecemos. Entonces, pues claro, el jefe de producción, el jefe de servicios
O el jefe de ventas, pues él le va a entregar un informe como él piensa que se debe entregar. ¿Sí? Y entonces él le va a entregar, posiblemente le pase una base de datos en la cual le diga, ah, mire, vea, estos son todos nuestros productos y todos nuestros servicios. Estos son los que se vendieron en este mes. Ya, no, usted tendrá que darles los lineamientos a todo su personal. ¿Por qué? Porque ellos deben producir la información que a usted le sirva. O sea, usted tiene que pensar siempre en que esa información le tiene que servir a usted para las decisiones estratégicas. ¿Listo? Entonces, puede que el contador me entregue estados financieros, puede que el de talento humano me entregue un listado de funcionarios, puede que el de ventas me entregue un listado de bienes y servicios, puede que el de infraestructura me diga, ah, sí, mire, este es el listado de toda la infraestructura que tenemos, pero no necesariamente es información que me sirve para tomar decisiones estratégicas, ¿sí? Entonces yo debo solicitar cuáles son los lineamientos o establecer lineamientos claros para que cuando estos preparadores de la información me hagan entrega a mí de informes, de reportes, de todo lo que ellos le puedan entregar a usted como gerente, pues se la entreguen de tal manera que usted pueda tomar decisiones. Obviamente, pues hay conceptos y una cantidad de cosas que usted no, tampoco está en la obligación de conocer al más mínimo detalle, ¿sí? Entonces, que usted es un gerente y entonces el de productos y servicios le está aplicando un nuevo proceso X que implica el desarrollo físico de no sé qué y le incluye unos conceptos matemáticos allí y usted no tiene ni idea, usted no tiene por qué comprenderlos. Lo que usted necesita es que lo que él le produzca a usted, el reporte que él le entregue a usted, pues usted tenga la capacidad de analizar ese informe y tomar decisiones que sean estratégicas. Obviamente, pues tendrá que apoyarse en ellos, pues para aclarar dudas, inquietudes que le surjan, porque no somos las personas que conocemos al detalle absolutamente todo, pero sí tenemos que tener en cuenta que debemos conocer la generalidad y que debemos actuar rápido frente a una información que nos van a entregar a nosotros para tomar una decisión estratégica. ¿Listo? Lo mismo en el sector público. En el sector público. Entonces, en el sector público también necesitamos una información muy precisa si somos gerentes públicos. Pues como gerentes públicos tenemos que analizar el impacto social, coberturas, cómo se está generando valor ciudadano. Se analiza obviamente cómo va el presupuesto, cómo va la contratación, importan las cifras del sector financiero, importan las cifras de tesorería, importan las cifras de los inventarios. Sí, hay una cantidad de cifras y de información que nos están proporcionando. La gente de las tecnologías de la información y la comunicación, pues nos proporcionan unos datos también muy buenos. Entonces, todo esto que gira alrededor de este gerente público, nosotros como gerentes públicos, pues también tendremos que estar en la capacidad de establecer lineamientos claros para la entrega de la información y para que podamos nosotros tomar decisiones estratégicas. Obviamente en el sector público se es un poco más reglado en el tema de lo que es la extralimitación de funciones y que nos comentaba el compañero anoche, ¿sí? O creo que esta mañana. ¿Por qué? Pues porque en el sector público usted peca por no hacer, ¿sí? Uno, peca por hacer mal o peca por hacer de más, ¿sí? Entonces, claro, el sector público pues tiene unas implicaciones y es que si usted no hace, entonces, por no hacer, entonces usted es penalizado. Si usted hace, pero se equivocó, entonces, pues tiene también sus consecuencias. Y si usted hace de más, entonces también tiene consecuencias si usted extralimita funciones. Sí, en el sector privado, pues si usted hace de más, mucho mejor, ¿cierto? Entonces, esa es una gran diferencia entre sector público y sector privado. ¿Listo? Pero de igual manera, como gerente, bien sea del sector público, bien sea del sector privado, usted debe determinar lineamientos para la entrega de la información. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted debe tener un acceso de tal manera que usted está aquí hoy y hoy mismo usted sepa
cada uno de estos elementos. Obviamente aquí no están todos, pero si esta es la información que usted necesita, información estratégica para toma de decisiones, pues usted tiene que sentarse aquí y ver qué apareció en financiera, ver qué aparece en talento humano, ver qué aparece en los productos y los servicios, ver qué aparece en infraestructura y ver qué aparece en cuanto a financiación de la entidad. ¿Sí? Todo eso usted lo debe, usted se sienta aquí y usted tiene que tener visualmente información estratégica para toma de decisiones. Obviamente, pues usted no trabaja solo, usted está con todo un equipo de trabajo que le proporciona ideas, que le explica cosas, que le menciona, porque cada uno tiene un conocimiento. Y en la construcción del conocimiento colectivo, pues es la que le va a proporcionar a usted mucho más fácil bases para toma de decisiones sabias, prudentes y estratégicas. ¿Listo? Entonces, vamos en los beneficios intangibles. Entonces, estamos aquí hablando de la integración, ¿sí? Integración de la información. Entonces, necesitamos que todo esto llegue de manera integrada. ¿Listo? Y yo debo integrar toda esta información y debo tomar decisiones basadas en todo. Recordemos que hoy todo se vuelve casi que transversal. Entonces, lo que pase con financiación me afecta aquí. Lo que afecte en financiera, pues va a afectar las demás funciones que tiene la empresa. Es lo que pase con el producto o con el servicio que ofrecemos, afecta al resto. Lo que pase con el talento humano va a impactar en otras áreas. ¿Sí? Es un sistema, esto funciona como una red. Entonces, si usted impacta aquí, toda la red se mueve de cierta manera. Si usted impacta en este pedacito de la red, pues va a generar un movimiento en el resto de la red. ¿Listo? Entonces todo se vuelve sistémico. ¿Listo? ¿Vamos ahí bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Listo, muy bien. Vamos a hablar entonces de los beneficios estratégicos. Sí, hemos hablado de beneficios tangibles, beneficios intangibles, beneficios estratégicos. Sí, todo esto pues son a medida de ejemplos. Volvamos a la presentación. Beneficios estratégicos, se los voy a leer rápidamente. Todos aquellos que nos facilitan la formulación de la estrategia, es decir, a qué clientes, mercados o con qué productos dirigirnos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vieron al inicio de la especialización, a propósito, ¿ustedes cuándo empezaron la especialización? El semestre pasado, profe. El semestre pasado, listo, gracias. Entonces, cuando ustedes comenzaron a ver esta especialización, por allá les hablaron en algún momento, les hablaron de la propuesta de negocio. Ustedes la recuerdan y saben qué elementos son los que contienen. O la propuesta de valor también se conoce. De pronto así que yo sé que los profesores les exigen esto y se lo hacen repetir un pocotón de veces. Y les hablan por allá que de Porter y de otros autores. ¿Recuerdan de pronto? Profe, eso es lo que tiene que ver como con el marketing. No sé. Sí, también tiene que ver con el marketing. De pronto recuerdan así alguito cuando trabajaron. De los clientes. Eso, entonces por allá que los clientes, que el marketing, Los costos, reducción de costos, que precio, los... propuesta básica. Sí, no, nosotros vimos todo el tema. Listo, entonces, cuando ustedes vieron la propuesta de valor, ¿sí? Entonces hablaban por allá de Porter y hablaban también de otros autores. Entonces, hablaron por allá de la matriz de Eisenhower y una cantidad de autores. Entonces, hablaban acerca de cuando usted tiene su propuesta de valor, entonces usted identifica en un lienzo, ¿sí? Inclusive eso está hasta en un dibujito, hasta lo más de chévere, que tiene como 3 o 4 columnas. Y entonces, por acá usted escribe, clientes. Entonces, ¿cuál es su segmento de mercado? Entonces, usted dice a quiénes se va a enfocar. Luego, por allá menciona cuáles son los proveedores. Entonces, ¿cuáles serían los proveedores que usted necesita? Por allá en otra columnita, usted coloca cuáles son sus productos o servicios, o productos y servicios, porque puede ofrecer las dos.
Por allá en otra casilla, usted coloca cuáles son los recursos. Por allá, usted coloca cuáles son los precios. ¿Sí? Por allá, coloca cuáles son... aquí, borrémosle acá. Marketing. Coloca cuáles son las estrategias que usted va a utilizar de marketing. Sí, básicamente es un lienzo sencillo, pero que con esos elementos, pues eso usted lo presenta y esa es su propuesta de negocio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando estemos hablando de beneficios estratégicos, entonces el Business Intelligence nos va a proporcionar unas ventajas o unos beneficios, ¿sí? Como por ejemplo, pues aumentar el valor de mercado, ¿sí? ¿Qué nos va a brindar también como beneficio el Business Intelligence? Pues que usted tenga una mayor, digámoslo así, visibilidad, ¿sí? Por llamarlo con esa palabra, de la gestión que realiza. Mayor visibilidad de la gestión. Asimismo, pues mejorar, que ya le hemos hablado todo este poco de horas, pues la toma de decisiones de manera pues más rápida, informada, llamémoslo así, informada y basada pues en hechos, ¿cierto? Adicionalmente pues va a permitirle identificar y nutrir, llamémoslo nutrir, nutrir a aquellos clientes con mayor potencial, clientes con mayor potencial. Cuando estamos hablando de clientes con mayor potencial, nos enfocamos, por ejemplo, lo que hacen de manera clara y concreta, lo que hacen los bancos. ¿Sí? Ellos identifican un cliente que tiene potencial y entonces a ese cliente le incluyen, el cliente tiene, por decir alguna cuenta de ahorros y entonces le ofrecen que la tarjeta de crédito no sé qué, que el crédito de libre inversión de esto, que invierta en los negocios de fiducia de esta manera, que inviertan acciones en no sé qué, y le abren todo un portafolio de servicios para estos clientes. Entonces, usted a través del Business Intelligence, los bancos sí que lo utilizan y lo aprovechan al máximo, pues lo que hacen es esto, identifican clientes con potencial y a partir de allí le llenan de una cantidad de productos. ¿Por qué? Pues porque ese cliente me va a ayudar a mí a obtener mayor rentabilidad. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace algunos años existía el Banco Superior. Sí, yo no sé si alguno de pronto se acuerde. Resulta que el Banco Superior tenía la franquicia de la tarjeta Diners Club, ¿sí? Y entonces, Davivienda, el Banco Davivienda, tenía una estrategia de crecimiento, ¿sí? De crecimiento, que fue la siguiente. Ellos querían llegar a los primeros lugares del sector bancario de Colombia, es decir, verse como uno de los bancos más grandes del país. Y entonces en su momento, ellos ¿qué hicieron? Analizaron la compra de Banco Superior, que era el que manejaba esta tarjeta Diners Club. Ellos solamente compraron a Banco Superior por algo que se llama la base de datos del Banco Superior. ¿Por qué? Porque resulta que los clientes que tenía Banco Superior y que manejaban la tarjeta Diners Club tenían una exclusividad y tenían cierto nivel de ingresos. Entonces los clientes que tenía Banco Superior y que tenían la tarjeta Diners Club tenían una exclusividad y tenían un nivel de ingresos que para ellos les daba un potencial de servicios muy elevado. Entonces, básicamente ellos no compraban a Banco Superior porque tuviera las mayores rentabilidades del mundo, no compraban a Banco Superior porque tuviera la mayor cantidad de sucursales en el país, sino porque ellos vieron en la tarjeta Diners un potencial de crecimiento. Y basados en eso, compraron ellos a Banco Superior, ¿sí? Y cuando lo compraron, pues ya lo volvieron parte y pues,
desapareció Banco Superior y quedó solamente, o más bien continuó Davivienda con su nombre, pero ahora ya Davivienda en su momento pues siguió manejando la exclusividad de la tarjeta Diners. ¿Y qué hicieron? Potencializaron su nivel de crecimiento también desde el punto de vista interno. Un crecimiento interno. Este crecimiento, cuando ellos compran el banco, crecen de manera externa, ¿sí? Porque adquieren otra entidad. Pero cuando adquieren o acceden a toda esta base de datos de los clientes Diners, entonces tuvieron un potencial también de crecimiento interno basado en el desarrollo de este potencial de servicios. Este potencial va a colocar aquí potencial de servicios. ¿Listo? Entonces, el Banco Superior, como les digo, si usted analizaba el Banco Superior solito, el Banco Superior solito, sí, pues como banco interesante y todo, pero no tenía la cantidad de sedes para obtener la mayor cobertura, no tenía una amplia red de cajeros automáticos, una cantidad de cosas que usted podría decir, pues el Banco Superior no genera mayor interés, pero sí había un interés muy grande de parte de Davivienda. ¿Y cuál era? La base de datos. Ellos casi que prácticamente compraron ese banco, fue basados en sus bases de datos debido a la exclusividad y al nivel que tenían los clientes Diners Club. Entonces, ahí les cuento pues esa manera de anécdota para que ustedes lo puedan tener aquí también. Este archivito también se los voy a compartir. Si les interesa, les comparto todo esto que les he escrito aquí en estos archivos de Excel como apuntes de clases. Se los publico ahí en plataforma, que a veces nos sirve para uno recordar cosas que se mencionan durante las jornadas de formación. Listo. Adicionalmente, pues tenemos otros beneficios a nivel estratégico, como por ejemplo, adquirir, por ejemplo, mayores, digámoslo así, habilidades para analizar estrategias para precios. Para eso también nos sirve el Business Intelligence, básicamente. ¿Listo? Entonces vemos que hay una cantidad de beneficios. O sea, si nosotros aplicamos Business Intelligence en todo, podemos tener muchas ventajas. ¿Listo? Recordemos, vamos a competir, pero vamos a competir con información. ¿Listo? Componentes. Veamos unos componentes muy sencillos del Business Intelligence. Uno, se va a atender ¿qué? Una problemática empresarial. ¿Listo? Entonces, siempre usted utiliza Business Intelligence, lo utiliza porque existe una problemática. O sea, usted no necesita datos, no necesita información si no existieran problemáticas. ¿Sí? Y como todos los días se generan problemáticas, entonces necesitamos del Business Intelligence. Entonces, siempre un componente básico de la inteligencia de negocios es la problemática empresarial a la que nosotros necesitamos dar una respuesta. ¿Listo? Entonces, componente básico, identificar la problemática. O usted puede transformar esa problemática, usted identifica la problemática y la transforma en un objetivo. ¿Listo? ¿Qué más necesita usted dentro del Business Intelligence? Necesita un equipo de personas o una persona en caso tal, si estamos muy limitados, o una persona que lleve a cabo los análisis. ¿Sí? Entonces usted necesita personas que le ayuden a analizar. ¿Listo? Usted necesita adicionalmente información interna, pero sabemos que las empresas y las entidades no funcionan únicamente con información interna. También usted requiere información externa. ¿Listo? ¿Qué más necesita? Tener bases de datos. Entonces, requerimos bases de datos. Y si es posible, pues una aplicación de Business Intelligence que nos permita trabajar con información, analizarla y visualizar los resultados. ¿Listo? Hoy en día, pues hay muchísimas soluciones, ¿sí? Que nos permiten pues simplificar toda una cantidad de procesos y que nos permiten visualizar, analizar e interpretar toda esta información de manera más sencilla. Si no se tiene, pues entonces deberán construirla por lo menos en un Excel. ¿Sí? Mire lo que hicimos ahorita.
no teníamos un sistema de información, y ¿qué hicimos? Cogimos esos tiquetes de la caja registradora, los ingresamos a un Excel, o cogimos de ahí de esa caja registradora y exportamos la información a un Excel, y con eso pudimos trabajar. Empezamos a hacer nuestras propias agrupaciones. Obviamente, pues si usted tiene una aplicación de inteligencia de negocios, pues él le facilita, le dice qué datos desea agrupar y que le muestre tendencias y que le muestre ejercicios de prospectiva, y pues usted lo podrá desarrollar tranquilamente. ¿Sí? Pero si no, pues entonces por lo menos haga uso del Excel, haga uso de tablas dinámicas, o haga uso de algunas formulitas que nos pueden servir bastante para hacer análisis de información. ¿Listo? Entonces tenemos problemáticas, ¿sí?, que podemos convertir en objetivos, equipos o personas, información interna, información externa, base de datos, y si es posible con aplicaciones de Business Intelligence, pues muchísimo, muchísimo mejor. Listo, entonces, esto es lo elemental de la inteligencia de negocios. Hasta acá, ¿cómo se sienten? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Estamos perdidos? ¿Se me durmieron? Cuenten a ver. Oh, profe, vamos bien. Sí, no se me ha dormido. Para nada, profe, estamos atentos, atentos. Ah, bueno, eso sí. Listo, vamos entonces a aclarar algo antes de que procedamos con el ejercicio. Listo, vamos a aclarar lo siguiente. Dentro de la plataforma, ahí la deben estar viendo, dentro de la plataforma hay una sección de actividades, ¿sí? Entonces, en esta sección de actividades les tengo habilitadas la actividad inicial, que es la que les comenté el día de ayer en la noche, que hay una actividad inicial obligatoria, pues del 0%, porque es una actividad general, una actividad donde básicamente exploramos las temáticas que vamos a desarrollar. ¿Qué hay que hacer en esta actividad inicial? Hay que responder estas 3 preguntitas, ¿sí?, que las hicimos anoche, que las mencionamos anoche y que las desarrollamos anoche, ¿sí? Esto no les toma sino 3, 4 minutos, o de pronto hasta 5 por cada pregunta. ¿Qué deben desarrollar? Simplemente responden las preguntas, estas 3 preguntitas, las responden y me las envían en un archivo y las publican en este enlace que se llama actividad inicial 0% obligatoria. Entonces ingresan a este enlace, sí, ya hay 3 personas que me lo enviaron, y descargan este archivito para que vean cuáles son las preguntas que ayer las mencionamos durante nuestra sesión de formación, y lo publican. Listo. Se las tengo habilitada inclusive hasta el 8 de febrero para que la puedan entregar. Esto ustedes ahorita sacan un espacio y la pueden subir, porque esto no les quita mayor tiempo. Listo, entonces esa es una de las actividades que hay que hacer. Ya saben, se las tengo ahí programada hasta el 8 de febrero. Adicionalmente, vamos a hacer la actividad académica número 1, ¿sí? Entonces, en la actividad académica número 1 van a encontrar 2 archivos, ¿sí? Uno se llama actividad académica número 1 y la base de datos que les estoy pasando para hacer el ejercicio de inteligencia de negocios. ¿Listo? ¿Qué vamos a realizar? Entonces, volvamos acá a la presentación. ¿El ejercicio en qué consiste? Yo les voy a pasar una base de datos de pagos, ¿sí? Ya que la mayoría, pues yo sé que hay poquitos del sector privado, pero ya que la mayoría son del sector público, entonces me conseguí datos de pagos realizados durante la vigencia 2020 de una entidad del sector público. ¿Listo? ¿Qué van a hacer con ese listado de pagos de todo ese año 2020? Van a realizar las fases que hemos visto, ¿sí?, que hemos visto desde el inicio, que implica explorar la información. Van a mirar que hay varios periodos, porque de enero a diciembre pues hay varios meses, entonces pueden hacer un análisis de información continua.
ahí tienen su base de datos, van a determinar un caso concreto de análisis y pues van a comunicar y efectuar propuestas de cambios o decisiones que se puedan tomar. Entonces, básicamente, ¿ustedes qué van a identificar? Van a identificar una problemática o un objetivo al cual ustedes se quieran enfocar con base en esa información que les voy a pasar de pagos del año 2020. Van a identificar el tipo de información que allí aparece, van a seleccionarla, van a mirar si esa información la pueden complementar con datos externos, van a identificar quiénes serían los preparadores y quiénes serían los analistas de esa información, y pues ya tienen una base de datos y pues vamos a utilizar en este caso pues un Excel para el trabajo con esa información. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer? Van a realizar estos pasitos de la información. ¿Qué producto van a entregar? El producto de esta jornada, ¿qué va a ser? Ustedes van a analizar lo que ustedes quieran de esa información y la van, o más bien van a presentar un informe que visualmente permita toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que analizar? Esperen, les abro el archivo para que ustedes le alcancen a dar aquí una... Profe, mientras que va descargando el archivo, Sí. libere esa sábana, cantidad de datos. ¿Qué le iba a decir? Nosotros trabajamos en grupitos. ¿Eso es individual, de a dos, de a tres? ¿Cómo sería allí? No, el trabajo lo van a hacer grupal preferiblemente, ¿sí? Entonces, yo supongo que ustedes ya han venido trabajando en grupos de 2 o máximo 3 personas. Entonces, es más, aprovechemos para... Tenemos grupos de 4. ¿tienen Desde el grupos? primer módulo, ya hay unas empresas como creadas desde el primer módulo, entonces los profesores siempre nos han dejado trabajar en los mismos grupos. Bueno, listo, ¿no? Entonces, si son grupos, pensé que lo estaban trabajando en grupos generalmente han sido grupos de 3. Hay unos de 3, hay otros de 4, sino que desde el primer módulo con la profesora de la economía, desde la economía y de gerencia estratégica, me parece, es que no me acuerdo del primer módulo. Sí, Siempre sí. nos dejaron, creamos los grupos y dieron, sigan trabajando los mismos. Listo. Entonces, aprovechemos acá, yo apunto cómo están conformados esos grupos para que entonces me envíen la información por grupos, porque sí, la idea es que lo trabajen por grupos para que simplifiquemos tareas. Sí, porque entonces, y así hacemos que, por ejemplo, si somos 4 o 5 grupos, una sola persona encargada del grupo sube a la plataforma y ahí van los 4 nombres de los compañeros. Entonces todos no tenemos que subir todo al Moodle. Listo, no, perfecto, sí, no hay ningún problema. Sino que pensé que los grupos eran menos numerosos, pensé que eran máximo de 3, pero si hay 4 no hay problema, igual lo desarrollamos así. Entonces les pregunto, Ángela, ¿con quién está trabajando? Ángela sería el Es grupo conmigo. 1. Yo trabajo con Jorge, con Sí. Elizabeth y Luis Fernando Aguirre. Elizabeth Yuste. y Luis Fernando. ¿Luis Fernando Aguirre o Murillo? Murillo. Murillo, eso sí, porque no tengo acá la guía. Listo. El grupo de Fabián Andrés sería el grupo 2. Fabián, ¿usted con quién trabaja? Yo estoy con Sandra y con Diana Gidalzi. Entonces, con Sandra Milena y con Diana Gidalzi, el grupo 2. Ese es el grupito, profe. Listo. Ahora el grupo de Betsabe. Betsabe, ¿me escucha? Pero es que la compañera Betsabe ha tenido inconvenientes con el audio, pero ella nos está escuchando. Bueno, entonces, ¿quién trabaja con Betsabe? El grupo de Betsabe sería el grupo 3 para mí. La doctora Lila Marcela. Guillermo Valderrama, quien le habla. Guillermo. ¿Solo ustedes 3? Sí, señor. Suficiente. Listo.
Listo, muchas gracias. El grupo, entonces quedaría por acá un grupo donde está Iván Darío. Sería el grupo 4. Iván Darío, ¿con quién más trabaja usted? Profe, Jairo Andrés Martínez, Juan Felipe Salgado y Diana Patiño. Listo, perfecto. Ahí estarían ya todos completicos de acuerdo con el listado que yo tengo acá. Listo, entonces, para la primera actividad, para la actividad inicial, es decir, la actividad que les mencionaba, las 3 preguntas, esa sí es individual, ¿sí? Porque pues eso sí ya son conceptos más bien muy de carácter personal, basado en la experiencia que ustedes tienen. Entonces, esa sí es individual. Entonces, por lo tanto, todos la suben de manera individual. Ya inclusive ya vimos que hay 3 personas que ya lo han enviado. Listo. Y ya el resto de las actividades, es decir, las que tienen los porcentajes de evaluación correspondientes, entonces esas sí se van a trabajar por los grupos que vienen conformados, sacan su producto y una sola persona lo envía, que yo ya como tengo acá cuáles son los números de grupo, pues así mismo les asignaré la nota que corresponda. Listo, quedamos claros entonces cómo es el envío de la información. Un solo integrante del grupo me envía la información. Listo. Profe, una inquietud, ¿esto es para cuándo? Este lo habíamos colocado en el acuerdo académico. Espérenme, yo miro que no recuerdo, habíamos dado Creo que es para el 8. para el día 8. Sin embargo, yo se los habilité en la plataforma hasta el día 10 de febrero a las 11:59 de la noche. Ah, ¿Sí? bueno, profe, muy amable. Entonces, desde a partir de este momento le empezamos a trabajar por si de pronto tenemos duditas y todo eso. Entonces, ¿o cómo va a ser? Sí, señor. Claro que sí. Bueno. Sí, ve acá tienen una base de datos. Esta base de datos, espérenme, les aumento aquí el zoom. ¿Sí? Una base de datos en la cual ustedes van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar comprobantes de pago. ¿Cuál es el número de los comprobantes de pago? Las fechas de pago correspondientes, el estado del pago que se realizó, en este caso miremos qué datos aparecen, que están todos pagados, valores brutos, valores de deducciones, valores netos, tipos de beneficiarios, tipos de identificación si son NIDs, cédulas, nombres de las personas o de las razones sociales a las cuales se les hicieron los pagos, los medios de pago que se utilizaron, los tipos de cuenta, si esas cuentas están activas, ¿sí? O si están inválidas. Vamos acá, ingreso. Adicionalmente van a tener acá los números del NIT de esas entidades financieras, los bancos en los cuales tienen esas cuentas, las dependencias, ¿sí? Como esto es base de datos del sector público, entonces el sector público manejan rubros presupuestales y manejan los nombres para esos rubros, los tipos de recursos, si esos recursos fueron endosados o no, los conceptos por los cuales hicieron los pagos, ¿sí? Y aparecen datos ya de carácter presupuestal, que pues esto los que no lo manejen no hay ningún problema. Tipo de documento soporte y el número del documento soporte. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Ustedes como grupito se reúnen, hablan entre ustedes y determinan para qué les puede servir esa información, ¿sí? Y determinan, yo no les voy a decir, vea, trabajen esto, trabajen solo esta parte, trabajen esto. No, ustedes son totalmente autónomos para determinar con esta cantidad de datos que aparecen allí, ustedes qué quisieran hacer con esa información. Si ustedes como gerentes que reciben un reporte de esto, ustedes, ¿qué van a hacer con esa información? ¿Para qué les va a servir? ¿Cómo la van a agrupar? ¿Sí? ¿Y qué decisiones tomarían con esta base de datos que se les está entregando? ¿Listo? Ustedes son totalmente libres, son libres y autónomos para determinar qué hacen con toda esta información que hay acá, que es bastante. Miren que aquí hay, ¿cuántos registros hay aquí? Hay 1497 registros. Entonces, ¿y cuántas columnas esto tiene? Esto tiene 32 columnas. Entonces, tienen 32 columnas y 1400 registros para que se diviertan allí jugando con estos datos y determinando para qué les podría servir a ustedes
este tipo de información. ¿Listo? Entonces, ustedes la organizan como ustedes quieran, como ustedes la deseen plasmar. ¿Qué es lo importante acá? Que una vez que ustedes organicen, estructuren, pues ustedes presentan un informe que sea visualmente comprensible. ¿Sí? Entonces, ustedes van a mostrar un informe que sea visualmente comprensible, que sea dinámico, que también sea agradable a la vista, que no sea algo que usted llegue y mire y diga, ay, qué pereza ver ese informe, esa chorrera de cosas ahí, ese poco de datos que uno a simple vista lo ve y como que no entiende nada, tiene que pedir auxilio para saber qué es lo que está allí plasmado. Entonces, ustedes van a plasmar una información que ustedes van a procesar, que ustedes van a agrupar de la manera que ustedes deseen y presentan una información y con esa información que presentan, ustedes dicen qué decisiones se van a tomar o qué propuestas más bien, qué propuestas de decisión se pueden tomar basados en lo que ustedes muestran. ¿Sí es claro lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿No? Cuenten a ver. Sí, pero pues analizar esa sábana y de allí sale un informe Eso, de sí, acuerdo a señor. lo que consideremos, ¿no? Entonces, Sí, señor. Ya saben, yo no les voy a decir, mire, tiene que ser sobre este dato o tiene que ser... No, ustedes son totalmente libres y vamos a ver qué resulta de todo este proceso. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento son las 10:38 minutos. ¿El descanso a qué hora es que es el próximo descanso? Miremos A la las 11, presentación. A las 11. Entonces, entre las 10:38 y las 11, vamos, les voy a estar aquí pendiente de todas las dudas, inquietudes que les puedan ir surgiendo. A las 11 salimos al descanso de 11 a 11:30 y de 11:30 a 1 de la tarde continuaremos realizando este ejercicio. Acá en la plataforma está subido el archivo. Miren, se llama así, listado de pagos 2020. ¿Listo? Entonces, ahí lo descargan y empiezan a ir haciendo el análisis correspondiente. Recordemos que hay unas etapas, hay que explorar la información, hay que visualizarla, hay que mirar qué me sirve, qué no me sirve. Pueden plantearse una problemática o un objetivo con esa información. Una vez que ustedes ya identifican claramente su objetivo, entonces, es más, les voy a colocar aquí como los pasos, que igual están en la diapositiva, pero como para que quede más organizado el paso a paso. ¿Listo? Entonces, paso 1, el paso 1, explorar. Paso 2, entonces van a determinar una necesidad o un objetivo. Paso 3, entonces ya empieza la agrupación de información. Paso 4, pues basados en la agrupación de la información, entonces sigue la elaboración del informe visualmente organizado. ¿Listo? Paso 5, entonces está el plan, colocamos aquí la propuesta, el plan a ejecutar basados en datos. ¿Listo? Y paso 6, colocamos aquí, subirlo a plataforma. ¿Listo? Eso es lo que hay que desarrollar. ¿Listo? Entonces, esos son los pasos que van a seguir. Están ahí en la diapositiva, pero entonces acá queda mucho más definido. ¿Listo? Entonces, esos son los pasos que van a llevar a cabo. Entonces, entramos a la plataforma, descargamos los archivos y empezamos este ejercicio. Entre 4 personas, la mayoría, hay varios grupos de 4, unos de 3. Entonces, ahí se puede hacer un trabajo muy, muy, muy bueno de análisis. ¿Listo? Importante, esfuércense por hacer un muy buen análisis.
esfuércense por mostrar visualmente un informe bien agradable, bien comprensible y entonces comenzamos a partir de este instante. Estoy aquí a total disposición, ya saben, desde acá hasta las 11 estoy acá pendiente, a las 11 salimos a un descanso y regresaríamos a las 11:30. ¿Listo? Entonces, Gracias, manos profe. a la obra a partir de este momento. Listo.
Profe, una consulta. ¿Tú ya enviaste el paso a paso que hicimos en el Excel pasado del ejemplo? El paso a paso que hicimos en el Excel pasado, el que hicimos anoche o el que hicimos ahorita. De ahora. El de El de ahora, ahorita, no, profe. no se los he, ese no se los he subido. Ay, no Ya lo se los voy a compartes o subir. lo puedes enviar por el WhatsApp, porfa. Listo, ya se los comparto. Gracias, profe. Listo, ahí les acabo de enviar el cuadro del Excel ahí al grupo de WhatsApp.
Listo, ahí les subí entonces a la plataforma, si también les queda fácil, ahí les subí los apuntes de la clase de hoy, el cuadrito de Excel que estuvimos haciendo ahora, y también los apuntes de la clase que tuvimos anoche. Entonces, ahí se los publiqué en la sección de los recursos. Listo, la idea es que estemos consultando mucho esta pestaña de recursos para que tengan acceso a la información, y ya veo que se me normalizó ya bien la plataforma del todo, entonces para subirles el resto de los archivos que les tengo allí para que los consulten, los puedan leer y demás. Recomendación para esta semana, importante que estén pendientes del anuncio que les voy a publicar el día martes, Dios mediante, para que sepan cuáles son las indicaciones que deben seguir para el trabajo independiente del próximo fin de semana. ¿Sí? Entonces yo ahí les mandaré todas las indicaciones que deben leer, que deben consultar y qué es lo que deben realizar. Entonces, para que todos estén muy, muy atentos, el día martes, Dios mediante, les publico el anuncio de lo que hay que hacer para esta semana como trabajo independiente. ¿Listo? Básicamente la temática es la de KPI, indicadores claves de rendimiento. Entonces, es también una actividad muy precisa, muy concreta, para que la puedan llevar a cabo. Entonces, por favor, estén muy atentos a los anuncios de esta semana. ¿Listo? Son las Profe, 11. la concertación de las notas. Ah, bueno, señor, listo. Muchísimas gracias. Listo, Y les entonces recuerdo que ya vamos a venir al otro descanso hasta las 11:30 los compañeros. Listo, entonces son prácticamente las 11, son las 10:59, entonces a partir de este momento salimos a descanso hasta las 11:30. A las 11:30 entonces continuamos, les voy a ir preguntando cómo van con el desarrollo de la actividad en cada uno de los grupos. ¿Listo? Entonces nos vemos nuevamente a las 11:30.